Muy buenas tardes. Bienvenidos al webinar SAC 40 pies, éxito de los revestimientos híbridos TEGA con sistema de sujeción exterior, donde se abordará todo acerca de la tecnología de revestimiento híbrido para molinos SAC de 40 pies bajo las condiciones de molienda más agresivas que existe en la gran minería. Debemos destacar que la solución de TEGA en revestimientos de molinos brinda a los clientes mayor productividad, resistencia a la abrasión y menor tasa de desgaste. Para conocer más detalles, tendremos la participación de un representante de TEGA y dos especialistas que han usado esta tecnología, quienes comentarán sus beneficios y a los cuales procederemos a presentar. En primer lugar, presentamos a Víctor Ruiz Masgo, Sales Manager de TEGA Industries en Perú. Él es ingeniero metalurgista egresado de la Universidad Nacional de Ingeniería. Fue becario en investigación metalúrgica, auspiciado por la Comunidad Francófona de Bélgica y la Pontificia Universidad Católica del Perú, con diplomado en geometalurgia y un diplomado en gestión minera de la Escuela de Negocios Yerens de Perú. Trabajó en operaciones mineras como Newmont, Condestable, Milpo y Votorantim. En el área de la innovación ha desarrollado proyectos de alto impacto en la optimización de revestimientos de molinos de bolas y semiautógenos SAG en Suecia, Finlandia, Panamá, Colombia, Surinam, Perú, Bolivia, Brasil y Chile. Actualmente es Sales Manager de TEGA Industry y responsable de las gestiones comerciales y técnicas para Perú y países andinos. También estará con nosotros el señor Pedro Paucar Romero, asesor de procesos metalúrgicos de Ático Mining. El señor Paucar es ingeniero metalurgista de la Universidad Nacional de Ingeniería, con un MBA en la Dirección Estratégica de Negocios en Centrum Católica, con más de 30 años de trayectoria en gestión de plantas concentradoras, polimetálicas y mineroductos, optimización de procesos con análisis de cuellos de botella, participación exitosa en arranques y puesta en marcha de plantas y mineroductos. Actualmente es asesor independiente en la optimización de procesos metalúrgicos y procesos unitarios de chancado, molienda, con cambios en diseño de liners, flotación y espesamiento. Y brinda asesoría en proyectos de infraestructura para el sector energético y minero. También estará con nosotros Gustavo de la Torre, quien es especialista en procesos metalúrgicos. Él es ingeniero metalurgista, magíster en dirección de empresas en ESAN, doctor honoris causa por la Universidad Nacional del Centro del Perú, por el aporte académico e investigaciones metalúrgicas, con más de 30 años de experiencia en el procesamiento de minerales polimetálicos de plata, cobre, plomo, zinc y oro. Él es líder del equipo técnico de plantas concentradoras de Perú, Brasil, también es gerente de procesos metalúrgicos en Hemming Associates. Además, tiene amplia experiencia en la ejecución de proyectos Greenfield, Brownfield y Due Diligence. Este webinar es organizado por TEGA Industries, Prensa Grupo y difundido por la revista Energiminas. Antes de dar inicio al webinar, queremos decirles que está activo el icono de preguntas y respuestas para realizar sus consultas al expositor. Bueno, sin más preámbulo, te dejo, Víctor, con tu exposición. Adelante. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Miluska. Igualmente, un agradecimiento a los panelistas que hoy están acompañando, Pedro Paucar y Gustavo de la Torre, con quienes seguramente vamos a dialogar al final, en la etapa que corresponde, acerca del uso de estas tecnologías de revestimientos híbridos para molinos. Ok. Muy bien. El día de hoy nos convoca justamente a hablar de una parte muy importante en el consumible de desgaste de los molinos, que son los revestimientos para estos equipos de gran tamaño como son los SAC, los molinos semiautógenos
de una dimensión de 40 pies de diámetro. La presentación de hoy realmente define lo que estamos hoy por hoy desarrollando, el éxito, el resultado positivo y sostenible de los revestimientos híbridos aplicados a estos molinos de gran tamaño con un sistema de sujeción exterior, por fuera del molino, que brinda múltiples alternativas a los KPIs que buscan los usuarios en las operaciones en las plantas concentradoras. Un agradecimiento especial a Prensa Grupo, a la revista Energiminas y sobre todo al Laboratorio de Innovación, al TEGA Innovation Lab de TEGA Industries Chile, quienes hacen posible justamente el desarrollo de estos puntos de quiebre en el medio de la industria minera. Esta imagen es muy común para los que estamos muy relacionados a las inspecciones de los revestimientos de molinos. Estas inspecciones programadas, o en algunos casos, el resultado de alguna falla en el revestimiento del molino, convoca a hacer una evaluación específica, dimensional y de materiales, a los revestimientos ya en uso, ¿no? Para poder definir un nuevo perfil o diseño o aplicación de material en función de cumplir una mayor disponibilidad del equipo como tal, una mayor confiabilidad del producto instalado, ¿no? Y de esta manera estar acorde a los presupuestos que las plantas concentradoras suelen definir. Lo que aquí observamos es algo que se realiza de manera directa cuando uno quiere alcanzar una mayor duración en un revestimiento de molino, cualquiera que sea. En este caso particular, un molino SAG de 40 pies, que es elevar la dimensión, las alturas de los revestimientos instalados, que ya se tienen evaluados en función a las tasas de desgaste, con el objetivo de alcanzar un nuevo valor en la duración. Entonces, esto va a traer como consecuencia física el aumento de peso, la menor posibilidad de maniobras en el interior del molino, llegar al límite de la capacidad del equipo responsable del enlainado, la máquina handliner, ¿no? Y diferentes variables que se ven alteradas al momento de ejecutar este cambio de peso y por ende de volumen en el interior del molino, ¿no? En los niveles de llenado, los impactos sobre el revestimiento, hay una serie de variables que, como mencionaba, los que estamos relacionados a este tipo de producto, consideramos al momento de poder tomar la evaluación de un nuevo diseño. Entonces, en esos caminos de alternativas surge la necesidad, porque es así, nosotros dialogamos muy de cerca con los usuarios, surge la necesidad de poder desarrollar un material diferente al que se viene utilizando, con el objetivo de no seguir aumentando el peso del molino y no seguir aumentando el número de piezas, porque ya la capacidad de la máquina enlainadora no puede soportar el traslado y por ende requiere de un uso de menor piezas para que tengan un menor peso. ¿Ok? Los molinos SAGs en Perú no son ajenos, esto lo conversamos en algún momento en una presentación muy similar a esta. Son 6 los que tendremos operando el próximo año, ¿no? Y solamente en el valor de suministros con los revestimientos que convencionalmente se usan, estamos hablando alrededor de un consumo de $15 millones en el presupuesto de estas operaciones mineras que usan estos equipos, solo asociado al revestimiento y considerando un consumo estándar, ¿no? Sin definir los usos adicionales por los ramp-up o por alguna condición externa que requiera un cambio en una frecuencia de campaña mucho mayor. También hemos conversado en algún momento de que ya el revestimiento híbrido
es aplicable en un molino SAC de 40 pies, con resultados que permiten la confiabilidad de la duración que uno espera. Siempre comento en este tipo de exposiciones que todos los molinos tienen un objetivo en particular. No podemos repetir lo mismo que ese diseño define en un molino X en otro Y, ¿no? Porque las condiciones son diferentes y porque los objetivos que se esperan alcanzar están asociadas a variables también que son distintas. Sin embargo, con aquellos usuarios donde los objetivos han sido resistencia al desgaste y reducción de quiebre, el revestimiento híbrido ha dado resultado. Específicamente el que desarrolló TEGA hace ya más de 4 años atrás y que se viene usando en campañas continuas, en un SAC de 40 pies, que ha sido declarado en congresos, en reportajes, ya es un avance, porque hasta hace algunos años se hicieron intentos, yo he sido partícipe de muchos de ellos, donde los resultados no fueron los más alentadores, pero sin embargo el Centro de Innovación de Tecnologías de TEGA Industries ha logrado concebir a partir del análisis de los materiales y de las condiciones a las cuales se va a someter este producto en el interior del molino, un producto confiable, que aún está en un proceso de desarrollo, ¿no? Porque si bien es cierto, los híbridos tienen una amplia aplicación por muchísimos años, en este tipo de equipos, bajo condiciones muy agresivas, de tamaños de bolas de hasta 6.25 pulgadas, con capacidades superiores a las 4.000 toneladas por hora, y todas aquellas condiciones agresivas que conocemos en las operaciones de estos molinos, se puede seguir todavía mejorando, ¿no? O sea, no nos conformamos, como comenté hace un par de semanas atrás en un artículo que me permitió la revista Energiminas, seguimos superando marcas. Esto se hace con metodología. Rápidamente es lo que aplica nuestro centro de innovación. Y esto es lo que finalmente también se solicita considerar en este proceso de búsqueda de mejora continua en los revestimientos de molinos. Nosotros lo que requerimos, ya una vez que hemos logrado la duración del revestimiento, ¿no? Ya hemos pasado esa etapa. Yo sé y de repente y conozco y he visto, y algunos de los asistentes tal vez el día de hoy puedan haber tenido malas experiencias en algunas pruebas hace varios años atrás, ¿no? Con revestimientos híbridos. Eso ha generado que la demora en las mejoras genere que no hayan más alternativas de prueba en estos molinos, ¿no? El desprendimiento de insertos, el quiebre de insertos, los desgastes descontrolados, pero como yo refería al inicio, ya hay demostraciones en molinos muy agresivos, de SAC de 40 pies, donde nosotros podemos tomar esa referencia, vuelvo a insistir, tomar la referencia para acondicionarla a mi molino donde yo quiero realizar la optimización. Hacer los cálculos, hacer todas las consideraciones posibles. Y una de ellas que nos han solicitado nuestros usuarios es justamente considerar reducir el número de piezas, que ya se había visto extendido, como mencionaba al inicio, por el común aumento del volumen y peso de los liners de acero, reducir el número de piezas considerando un desarrollo en particular. Y es ahí donde TEGA asocia esa reducción de número de piezas y además a la fusión del plate y el lifter en una sola pieza, justamente para poder tener un menor número de los liners en el interior del molino, ¿no? Un 25% en este caso, ¿no? Y un 18% en la reducción de tiempo de montaje, es que utilizamos
el perno, aquí, el perno instalado por fuera. Aquí con el puntero, ustedes pueden observar lo que ya es muy común en molinos de bolas. El 100% de los revestimientos para molinos de bolas hasta 27, 28 pies que suministra TEGA son con este tipo de empernado. Aquí en Perú todavía se vienen usando algunos revestimientos híbridos con perno pasante, es decir, usando el perno convencional que usa el revestimiento de acero, pero ya el desarrollo que nosotros hemos realizado permite que sea de uso común el perno externo. Pero hasta hace poco tiempo no había sido probado de manera exitosa en un revestimiento de molino SAC de 40 pies. Entonces, esto no lo hemos realizado por un tema de marketing, no lo hemos realizado por un tema de imagen, esto es por una necesidad asociado al requerimiento de un cliente. Así como el material se modifica, como los perfiles cambian, como se realizan simuladores, nosotros teníamos la necesidad de poder fusionar estas piezas y usar una sujeción especial, que es el perno instalado por fuera del casco del molino. Vamos aproximadamente ya casi unos 15 minutos de la presentación. Yo, para no hacer de esto un monólogo, voy a tomar un par de consultas, o si quieren hacer las consultas, podemos hacer un paréntesis de unos 5 minutos antes de comenzar a desarrollar el detalle de la prueba, ¿no? Hemos comentado sobre los materiales híbridos para los molinos SAC de 40 pies, sobre el incremento en pesos con revestimientos metálicos y la posibilidad de reducir el número de piezas con revestimientos híbridos empernados por fuera, ¿no? Si hubiera alguna consulta. Sí, aquí sí, tengo dos Miluska. preguntas. Aquí tengo dos preguntas. A A ver, ver, te leo la primera. ¿Cuál es el beneficio esperado con la reducción de piezas usando liners con sujeción externa? ok. Bien, como mencionaba, vamos a poder tener primero la posibilidad de tener menos pernos que instalar que un revestimiento convencional. O sea, vamos a reducir el número de pernos y por ende podemos reducir hasta un 18-20% el tiempo de instalación. En algunas operaciones, ¿no?, puede esto significar el ahorro en tiempo de montaje, en el ahorro del presupuesto asociado a la contratación del servicio para este trabajo. Y también, lo más importante, y creo que en realidad no se puede valorar, es la vida de las personas, porque estos pernos, al ser instalados por la parte exterior, no requieren de que una persona internamente coloque el perno y direccione la cabeza para que sea impernado por fuera, como se suele realizar actualmente, ¿no? Entonces, ¿no?, colocando la tuerca por fuera. Lo que nosotros hacemos es colocar el perno por fuera, totalmente, y sin ninguna persona en el interior, y eso da un valor muy alto en la seguridad de las personas. Ok, muchas gracias, Víctor. Aquí tengo otra pregunta. ¿Cuáles han sido los principales desafíos que se han presentado durante la aplicación de esta nueva tecnología con sujeción externa? Disculpa, Miruska, por el internet no te escuché bien la última parte. A ver, ¿cuáles han sido los principales desafíos que se han presentado durante la aplicación de esta nueva tecnología con sujeción externa? Ok. Como suele ocurrir, el ser el primero en probar siempre es muy complejo de poder aceptar. Nosotros hacemos una evaluación que a veces se entiende que puede ser parcializada porque somos el fabricante y el que suministra.
¿no? Presentar un centro de innovación, un laboratorio de innovación, es la manera como nosotros queremos sustentar que lo nuestro es física y matemáticamente posible en cuanto al diseño del material, ¿no? Y eso para mí ha sido uno de los principales desafíos que se encuentran, ¿no? En poder realizar el sustento de que esta tecnología, que siempre puede tener un margen de error, finalmente el resultado integral puede ser muy positivo, ¿no? En las aplicaciones de los molinos SAC o en otras que se puedan desarrollar a partir de estos ejercicios. Y creo que la opinión de Pedro y Gustavo más adelante nos va a permitir justamente complementar lo que les menciono. Hay una pregunta que en realidad es básica, pero yo la quiero contestar porque creo que es muy importante. El nombre del revestimiento híbrido es básicamente porque es un componente que usa una materia prima de caucho, goma o rubber, como lo quieran denominar, y un inserto metálico adherido, no soldado, no empernado por dentro, sino adherido, ¿no? Y eso hace que el 100% ya no sea metálico y por lo tanto genere una reducción en peso, ¿no? Aquí preguntan, ¿el producto está compuesto más de acero fundido que acero laminado? ¿Qué tanto impacta ello en el peso? Bueno, en realidad puede ser por cualquiera de los dos componentes, o laminado o fundido el inserto, pero lo cierto es que pesa menos que un revestimiento de acero fundido al 100%, ¿no? Que es lo que comúnmente se usa, ¿no? ¿Cómo garantizar que el perno no pierda su torque de ajuste, ya que el molino está expuesto a niveles elevados de vibración e impacto? Esto sucede en realidad no solamente en el empernado externo, sino se sucede con mayor frecuencia en el empernado convencional, porque yo tengo que colocar el perno desde el interior del molino, asentar la cabeza del perno y darle, en función a la calibración de la máquina, en la parte por de fuera del molino, midiendo el torque y aplicando la tensión del grado del perno, ¿no? Y también tenemos una definición para el perno externo. Y si hacemos el análisis, si el que me escribió me puede derivar su correo, yo le puedo enviar una presentación rápida de cómo el análisis de confiabilidad de este perno permite que la tensión se pierda menos al momento de hacer el seguimiento durante la campaña de prueba. De hecho, uno de nuestros desarrollos es justamente hacer este monitoreo de tensión online al momento de realizar el trabajo, que también se viene realizando en diferentes aplicaciones, no solo en este en particular. ¿Ok? Vamos a seguir tomando nota de las preguntas, que siempre en verdad nos ayudan a entender un poco más el desarrollo de estos productos. Ya vamos dándonos cuenta que la tendencia, la primera preocupación al momento de aplicar esas tecnologías es justamente el perno, ¿no? El menor número de pernos, el que es un perno de diferente longitud y diferente característica, es cierto, obliga a que tengamos que tener un nuevo procedimiento al momento de la instalación. Eso, en algunos casos, se tiene que hacer como un trabajo adicional, pero es parte justamente de la aplicación, ¿no? Muy bien. Continuamos entonces, en honor al tiempo. Esta es la secuencia que se desarrolló previa a la instalación de los revestimientos híbridos, ¿no? Nosotros no solamente desarrollamos el producto en nuestro centro de innovación, hacemos la ingeniería, lo fabricamos en nuestra planta en Santiago de Chile, y parte del trabajo es el control de calidad, y esto es una de las características, yo creo que las más relevantes al momento de hacer cualquier prueba, ¿no? La compatibilidad que no debe fallar al momento de la instalación del revestimiento, ¿no? Y para ello fabricamos réplicas del cilindro o la tapa, dependiendo de la aplicación que se realice, de cualquier parte, digamos, del molino donde se vaya a insertar el revestimiento,
hacemos una simulación, incluso con la dimensión de los liners en los cuales se van a probar, y de esta manera nosotros podemos tener la confianza de que el perno que se va a usar va a calzar correctamente al momento de la instalación y van a estar alineados con los agujeros y en función a las tolerancias. Los que trabajan con estos productos saben que esto no es una tolerancia o una diferencia en gap de cero, ¿no? Hay 6, 7 o 8 milímetros. Se usan wedges para poder separar los liners metálicos. Entonces, todo eso se toma en consideración. El backing rubber que vaya a llevar el molino impacta al momento de reducir el diámetro del interior del molino y puede, si es que no se ha tomado una correcta medida, puede finalmente ser fallida la prueba. El material puede estar correcto, las distancias entre las orejas para alisaje pueden ser las adecuadas, pero si no se ha considerado un pre-ensamble, yo he visto que muchas de estas pruebas en otras aplicaciones han podido tener que esperar porque no se han tomado las consideraciones en caso. Así que para mí es muy importante más que incluso las de controles de calidad físicas, que ya de por sí pues, se confía en que esto se ha seguido la secuencia que corresponde. Aquí, una vez que aseguramos que el montaje está correcto, que se han tomado los tiempos adecuados, que se ha logrado instalar el revestimiento, fíjense acá que positivo es observar que una prueba, porque detrás de esto, y yo quiero aquí recalcar que detrás de este desarrollo hay toda una secuencia de trabajo, que no solamente es fabricar, prensar y entregar el producto. Hay incluso hay muchas tesis de personas que trabajan en nuestros centros, en nuestros laboratorios, que luego, haciendo estos monitoreos de estos productos, logran obtener sus grados de ingeniería, justamente porque hay toda una metodología para poder llegar a este producto. Así que consideramos que la aplicación es un gran paso cuando queremos hablar de innovación, de tecnología en este tipo de industria, ¿no? Estos revestimientos se instalaron el 30 de noviembre del 2020, y esta es la fotografía a la inspección de 189 días, ¿no? Yo estoy seguro de que superar los 6 meses de duración de un revestimiento híbrido con un mayor factor de seguridad, que es lo que se espera, ¿no? El revestimiento, en muchos casos, yo estoy seguro que algunos van a mencionar que no tienen problemas en alcanzar estas duraciones con revestimientos convencionales, estándares, pero el nivel de exigencia en la operación hace de que el factor de seguridad se vaya reduciendo y tengamos la necesidad de siempre de buscar de repente una alternativa inicial, no en el 100% del molino, pero sí en la zona de mayor desgaste, ¿no? Para darle una mayor disponibilidad del equipo y una confiabilidad mejor al producto en el 100% del revestimiento. Estos ya son los resultados más específicos. Aquí, más allá del Excel que puede tomar algún tiempo en revisarse, lo cierto es de que ya en el primer anillo, en el lado de alimentación, los revestimientos Dynaprime de Tega podrían estar sugiriendo de que hay una mejor tendencia a la resistencia al desgaste, ¿no? En estas primeras etapas, ¿no? Finalmente, lo que nosotros buscamos es probar en el 100% del molino y evaluar el comportamiento en su totalidad. Hasta aquí lo que podemos decir es que el revestimiento se instaló sin ningún problema, se tomaron los tiempos que podrían proyectarse en una reducción al momento del montaje al 100%. Hay un desgaste que es convencional, como todo producto. No hay ninguna observación que me lleve a pensar de que la adherencia de los insertos vaya a tener alguna complicación o vaya a requerir una atención mayor, ¿no? Ya en el revestimiento central, ¿no? En el lado de la placa,
la resistencia del revestimiento híbrido es mucho mayor, ¿no? Es el punto de análisis de retiro de los revestimientos en el interior del molino, ¿no? Si bien es cierto, necesitamos tener un ángulo de levante, pero cuando la placa está muy desgastada, o ya la tendencia es a que entre a un límite de retiro, entonces nosotros necesitamos tomar una decisión de una planificación del cambio mucho más, más confiable, ¿no? Ya aquí, obviamente, el resultado es mucho mayor, ¿no? Mientras las tasas de desgaste en un lifter del anillo 3, lado descarga, están alrededor de 14.2 milímetros por millón de tonelada, la tasa de desgaste del acero es de 17.2, ¿no? Entonces, y en la placa, solo el lifter, perdón, el material híbrido es de 6.2 milímetros por millones de toneladas y la placa es de 10.8 en el caso del acero, ¿no? Entonces tenemos una reducción de cerca del 50%, ¿no? Entre el 40 al 50% de menos desgaste en la placa. Esto obviamente me permitiría tener un revestimiento por mucho más tiempo o más confiable, ¿no? Sin la necesidad de elevar la velocidad del molino al final de la campaña, porque el revestimiento está muy gastado, porque no tiene el ángulo que yo requiero, ¿no? Y casi aproximadamente un 20% de menor tasa de desgaste en el lado lifter, ¿no? Entonces, eso va a permitir de que estos valores, y aquí quiero ser bien enfático, estos datos nos van a servir justamente para las aplicaciones que uno quiera considerar en su molino. En el de 40, en el de 38, 36, 30, 24. ¿No? En cada uno de ellos yo puedo sacar una correlación, ¿no? En función al material que ha sido el que se ha desempeñado en esta prueba, ¿no? Que por cierto son materiales especiales. Nosotros tratamos de que esto también sea parte de las mejoras. Sabemos que en el mercado hay ciertos materiales comunes que se suelen usar como insertos en los híbridos, pero nosotros, en nuestro afán de mejora, usamos también otros desarrollos, ¿no? Y ahí están los resultados. Entonces, esta información es la que yo siempre propongo que debe ser considerada para llevar a hacer un estudio en un molino en particular. Nunca menciono de que se debe repetir, de que va a ser lo mismo, de que vamos a superar los 18, 20 millones en una campaña. No, lo que vamos a hacer es coger esta información para poder expandir la alternativa de uso de estos revestimientos. Ahora, la integridad del revestimiento va acompañada justamente de las consultas que nos hacían los participantes hace un momento, ¿no? ¿Y qué pasó con el perno? ¿No? El perno dejó de ser una preocupación. ¿Se acuerdan que hace unos minutos la gran mayoría de las preguntas estaban relacionadas a lo que le podía pasar al perno, dado que va en una instalación no convencional, ¿no? Pero en realidad, durante los más de 6 meses de instalado, ¿no? No ha tenido ni problemas durante el montaje, ni durante el periodo de instalación, ¿no? O de la campaña que ha estado trabajando. Nosotros hacemos un seguimiento que es parte de nuestro know-how, justamente para dar estos datos y que son compartidos para que también el usuario pueda evaluar, ¿no? Porque las pérdidas de tensiones se dan de manera distinta, ¿no? Eso es obvio porque usamos un perno de diferente característica. Pero lo que debemos conocer es justamente esta información, ¿no? Muchas veces esperamos que el revestimiento, llevo el caso particular a los que duran más tiempo, de 10 a 12 meses, queremos pasar a 14 o 18 meses en un liner de molino de bolas, con los sistemas de descarga, que a veces los queremos llevar a 18 meses en su totalidad, cono o cajón, y a veces le prestamos poca atención
a los pernos, que son los que van a tener que estar instalados mucho más tiempo, ¿no? Entonces, aquí está la confirmación. Hay un know-how que obviamente no podemos exponer al momento de hacer este seguimiento, pero aquí está la prueba, que es parte de lo que mencionábamos, de que sí se puede utilizar un revestimiento híbrido, compatible, con una sujeción externa y que sea confiable por un periodo de mayor a 6 meses, con remanentes que no se suelen encontrar con revestimientos convencionales, ¿no? Y que además logre superar, pues en este caso, más de 15 millones de toneladas procesadas en ese periodo, ¿no? En otros molinos, la necesidad de tonelaje será mayor, los remanentes serán de repente hacia arriba, hacia abajo en dimensión, pero vuelvo a comentar que esta experiencia se puede llevar a considerar como material o como aplicación en el interior de estos molinos SAC de 40 pies, ¿no? Definitivamente en cada una de estas etapas, cada una de estas partes de liners, alimentos, centro y descarga, las alturas remanentes de los revestimientos híbridos han sido mayores que los revestimientos de acero, ¿no? Entonces, eso, la estadística nos confirma de que podemos trabajar incluso una mejora en la dimensión, en el tamaño o en las condiciones de material que hemos seleccionado para hacer un producto incluso mejor o más alineado a lo que se busque en la operación. Y en la placa, que es el gran problema que suelen tener estos revestimientos cuando son metálicos al 100%. Algunos, no todos, algunos les va muy bien. Aquí estamos sugiriendo una alternativa sin considerar que algún otro producto no sea el adecuado, ¿no? Todos tienen un desarrollo, todos tienen un objetivo, pero el resultado de esta prueba indica de que en un mismo tiempo la placa híbrida ha superado ampliamente en duración, en remanente, al valor de una placa de acero, que se usaba en este molino en particular, ¿no? Para no generalizar con otras aplicaciones que se puedan dar. Haciendo una similitud con la primer slide que yo presenté, donde el impulso es a llevar los revestimientos a un mayor peso y mayor número de piezas, ¿no? Se suelen partir con revestimientos donde por diseño del molino pueden llevar alrededor de 108 piezas, y finalmente por necesidades de mejora, porque también sus evaluaciones van en esa dirección. No significa que estén erradas, sino van en un sentido de análisis de estas operaciones, pues se incrementa en un 20% el número de piezas, se incrementan en un 25 o 30% más el peso, y por lo tanto se requiere justamente hacer un menor número de piezas para que pueda ser cargado por la máquina de instalación, el handliner. Entonces, nosotros, ¿qué proponemos en esos escenarios? Pues justamente hacer o desarrollar una prueba en función a lo que ya les he mostrado, ¿no? Tomar esa referencia para hacer un estudio del molino en particular que se quiera optimizar, ¿no? Y finalmente tener una mejor duración, más confiabilidad y obviamente beneficios como la seguridad, porque el impernado va a ser externo, porque el número de piezas se va a poder reducir, y porque finalmente el perno, que es uno de los grandes dolores de cabeza que nos vienen teniendo a veces al momento de aplicar los procedimientos en las instalaciones, finalmente puede ser mejor controlado con este tipo de revestimientos. Esto es un video muy práctico de cómo es justamente las instalaciones y cómo es de que se suele partir
¿no? Por los proyectos, que no solamente, como les indicaba, se han venido aplicando en el revestimiento de bola, ¿no? Yo voy a quedarme con esta imagen y vamos a poder evaluar algunas de las consultas que nuestros participantes hayan considerado desarrollar, ¿ya? Para luego darles el pase a Gustavo y a Pedro y que nos puedan comentar de una consulta que yo creo que amerita cuando hablamos de mejoras en tecnologías para revestimientos híbridos. A ver, vamos a ver qué preguntas más nos han podido dejar aquí. Acá nos dice, ¿existe alguna limitante en la longitud máxima de los revestimientos? En realidad, la longitud máxima, digamos, la podemos considerar como área, ¿no? Han habido algunos casos, no hablo de esta aplicación, las que he visto a veces cuando se han hecho un revestimiento demasiado largo y con insertos no adecuados, estos en el tiempo se suelen desprender por la adherencia que no es la mejor. Pero no hay, bueno, la limitante vendría a ser pues justamente la forma como yo quiero distribuir el tamaño para hacer el montaje de una manera más adecuada, ¿no? Y también la limitante del equipo con el que vaya a prensar, ¿no? Las prensas normalmente para producir estos productos están entre 3 y 4 metros. ¿Cuál es la dureza del caucho? Son 60 shorts las que se suelen usar para este tipo de revestimientos. Aquí un comentario muy importante. Yo siempre a veces he escuchado o se asume de que para un molino de 36 pies o de 24 o de 40 o un molino de bolas o un molino sac, el caucho tiene que tener una particularidad, una fórmula específica, ¿no? Entonces, demandando de que mientras más grande es el equipo, yo debería utilizar una fórmula distinta, y eso no suele ser de esa forma, ¿no? Nosotros utilizamos un caucho para un molino de 8 pies como para un molino sal de 40, a ambos le damos la importancia del caso. Solo hay diferencias cuando usamos un caucho para un producto flexible o de una resistencia a abrasión distinta, como podría ser un panel de trommel, ¿no? Versus un producto que tiene que ser mayor resistente al impacto y al desgarro, como en el caso de un revestimiento de molino, ¿no? ¿Qué características tiene el mineral, la abrasión, el A por B y cuánto tonelaje procesó estos revestimientos en comparación con los revestimientos anteriores? Bueno, el tonelaje fue superior a los 15 millones de toneladas. Sin embargo, el remanente, si recordamos, es alrededor de los lifter haber alcanzado casi un 43% de mayor resistencia, perdón, en la placa, 43% de mayor resistencia al desgaste y casi 20% de mayor resistencia al desgaste en el lifter. Entonces, esa es una de las condiciones. En este caso en particular, yo he conocido y he hecho algunos desarrollos cuando los revestimientos que se quieren estandarizar y se quieren llegar de una duración de 4, 5 a 6 meses. Ahí obviamente sí existe una necesidad de alcanzar una duración mayor. En otras, lo que se requiere es, ya habiendo logrado la duración, es tratarle de dar una condición operativa diferente al molino y por lo tanto trabajar en función a la dimensión del liner. El tipo de acero del revestimiento híbrido, bueno, en general es un acero laminado, fundido, pero que tiene sí sus consideraciones especiales. Si lo vemos de manera general, aquellos que están asociados a las condiciones de enfriamiento de una pieza o la búsqueda de dureza de una pieza fundida, imagínense pues que van a fundir una pieza de 2 o 3 toneladas o 4 toneladas, una masa, y que tienen que alcanzar bajo ciertas condiciones de tratamiento térmico una determinada dureza o característica física, y compárenla cuando esto va a ser solo un inserto.
¿no? Solo una pieza de 35, 40 kilos, ¿no? Entonces, por ende, va a poderse controlar mejor la característica del material. Se dan cuenta que ya pasamos de la primera etapa donde nos preocupaba mucho el perno y ahora nos preocupa solamente el material, ¿no? Eso es justamente lo que queremos trabajar, ¿no? Que finalmente el uso de la aplicación de la sujeción exterior brinda confianza y más bien ahora nos lleva al campo de que si el material puede finalmente también ser aplicado en algún otro proyecto, ¿no? Las mismas preguntas nos van llevando a ese campo, ¿no? Dice, una consulta, el proceso de combinación que se lleva a cabo en el molino, el revestimiento híbrido no sería deficiente ya que cuenta con el caucho. Sí, en realidad yo eso lo escuché hace muchos años atrás cuando visitaba diferentes o algunas operaciones mineras y donde el uso no adecuado o no diseñado correctamente de un revestimiento híbrido había dejado un paradigma de que no se generaba una adecuada molienda. Yo lo que creo que no se dieron las condiciones seguramente en esas pruebas, pero el revestimiento híbrido tampoco es que cambie y mejore las condiciones de operación, no es una varita mágica. El revestimiento híbrido lo que permite es adecuar las condiciones de operación para que haya un mejor beneficio. Los usuarios, por ejemplo, hace unas semanas atrás hablábamos del ramp-up al momento de la partida de un molino SAG. Cuando se opera un molino SAG, se busca cuidar los liners que están nuevos, que están con un perfil mucho más agresivo, y por lo tanto no podemos alcanzar la velocidad que requeriríamos, y de cierta manera el tonelaje es de alguna forma restringido, ¿no? Sin embargo, si utilizáramos un revestimiento donde el impacto va a poder ser soportado de una mejor manera, entonces sí podríamos alcanzar un nivel de operación mucho más rápido, y hay estudios publicados de esto. Mi colega Víctor Moreno escribió una publicación al respecto donde se puede hacer una mejora del ramp-up justamente a partir de la aplicación del liner híbrido, ¿no? Como una consecuencia de este desarrollo. Ok, muy bien. Yo comenté hace un momento de que todo este desarrollo, del uso de una sujeción diferente, del material distinto, y de cómo justamente hemos venido desarrollando esta presentación, nos lleva a considerar justamente qué es lo que se busca en una planta concentradora cuando hablamos de un revestimiento híbrido en general, ¿no? Acá hay algunos comentarios, como una duración más estable, como tener un único proveedor entre el liner y la sujeción, la rapidez y confiabilidad, asociada seguramente a la seguridad de la manipulación, establecer nuevos criterios de espesores mínimos remanentes, la reducción de costos, el valor del revestimiento versus el beneficio que se vaya a alcanzar, la mejora continua de los revestimientos, porque también es cierto, muchas de las cosas que hoy por hoy nos rodean se han tenido que hacer en función a las mejoras, y alguien tiene que ser el primero en probarlas. Entonces, en ese proceso de evaluación, es justamente que hoy contamos con líderes de operaciones que han desarrollado este tipo de productos, que han podido seguramente recibir la información de los revestimientos híbridos para sus operaciones que lideraban. Y un punto importante, que justamente fue discusión en un congreso reciente, que es la toma de decisión, ¿no? Es algo que finalmente se tiene que desarrollar, ya no desde el lado del proveedor, que es quien hace la ingeniería, la innovación, que propone la tecnología, sino del lado de quienes lo van a aplicar. Entonces, en esta etapa de la presentación, yo voy a ceder el paso a los comentarios asociados justamente a esa búsqueda y toma de decisión, ¿no? Al ingeniero Pedro Paucar, de manera inmediata, y posteriormente al ingeniero Gustavo de la Torre, para que ellos nos comenten
justamente lo que les motivó y cómo fue ese proceso de selección al momento de aplicar la tecnología de revestimientos híbridos cuando ellos desarrollaban estos proyectos, ¿no? Así que, Pedro, si pudieras tomar la palabra y en base a lo que hemos eh, justamente comentado y respondido a los asistentes, por favor, tus comentarios de esa amplia experiencia. Bien, buenas noches con todos, con toda la audiencia, y gracias por la invitación para participar en este webinar y compartir algunas de nuestras experiencias que hemos tenido a lo largo de nuestra carrera profesional. En realidad, hacer un cambio toma tiempo y cuesta. Muchas veces uno está parametrizado con ciertos tipos de insumos y es un poco difícil al principio tomar la decisión de hacer el cambio, ¿no? Normalmente los arranques de los molinos SAG se han dado pues con revestimientos de acero, el cual a medida que vas operando, vas incrementando el espesor para darle una vida útil mayor. La idea es tener mayor disponibilidad del equipo para tener menos paradas durante un año, digamos, de operación. Entonces, en ese sentido, cuando vas incrementando el espesor, tú vas perdiendo el volumen efectivo dentro del molino y por ende ganando peso también en el molino, o sea, haciendo uso de mayor potencia. Entonces, cuando se escucha los híbridos, estamos hablando cuando iniciamos el arranque de un SAG de gran tamaño acá en Perú en el 2001 y posteriormente en otras operaciones, uno dice, ¿funcionará? Y en realidad, en la primera prueba muchas veces no va a funcionar, va a fallar. Vas a tener que desgastar tiempo porque inmediatamente tienes que cambiar o retornar de repente a los revestimientos con el cual estabas trabajando, pero hay que confiar también en las innovaciones, ¿no? Entonces, dado esas circunstancias, en uno de los ejemplos que tengo yo, por ejemplo, que he estado ahí gestionando, es que empezamos con un revestimiento de gel que duraba pues 75 días. Y a medida que íbamos prolongando, extendiendo la vida de estos revestimientos, llegábamos a un peso, por ejemplo, partiendo de 88 toneladas a 96 toneladas ya en revestimiento solamente de la parte cilíndrica, y empezamos a ver la limitación en el throughput, en el tonelaje horario. Para revertir esto con las innovaciones y las sugerencias de los proveedores, porque no todo sale de la parte operativa, sino también del trabajo en conjunto, del ganar entre el proveedor y el que opera, ¿no? Empezamos a hacer pruebas con revestimiento, justamente hablando de híbridos, para bajar el peso del molino. Y con ello, a lo largo de prueba y error, que muchas veces no ha sido pues exitoso las primeras pruebas, llegamos a extender la vida de este revestimiento con el híbrido a 115 días. O sea, pasar de 75 a 115 días es darle mayor disponibilidad a tu equipo. Y por lo tanto, continuidad en el proceso. Sé que en esta operación actualmente ya están orientados a un objetivo de 150 días. Entonces, es cosa de tomar y probar, ¿no? O sea, confiar también en el desarrollo tecnológico y no cerrarse desde un principio. Dependiendo de qué es lo que estés buscando, incrementar el throughput, si la naturaleza del mineral varía, se hace más duro, tendrías que levantar un poco más tu nivel de carga. Todas esas cosas vas combinando y jugando con el avance de la tecnología. Y desde luego, actualmente yo tengo algunas operaciones con las cuales estamos trabajando también con híbridos, no solamente en Perú, sino en el extranjero, y orientando también ya para un arranque, definitivamente con 100% híbridos en un molino SAG, ¿no? Entonces, esa es la experiencia que quería transmitirles y decirles que hay que confiar siempre en las innovaciones y persistir, ¿no?, en el cambio. Es correcto lo que mencionas, Pedro. Yo creo que justamente lo que indicas de que hay que persistir en los cálculos y en las evaluaciones que realizamos. Siempre vamos a encontrar algunos desvíos. Incluso ya hoy por hoy, yo creo que es posible, y eso lo haría a modo de una pregunta adicional, Pedro. Yo creo que es posible ahora ya confiar en que el arranque de un molino nuevo al 100% podría incluso darse con un revestimiento híbrido. Algo que en algún momento creo que se desestimaba con los proyectos, pero yo creo que tendría un buen resultado, ¿no? ¿Qué opinarías tú si
si tendríamos que arrancar un molino del 100% híbrido, ¿no? Al momento de su ramp-up. Del arranque. No, sí, definitivamente. Yo estoy involucrado en un proyecto en el cual estoy orientando a hacerlo de ese modo, ¿no? Así que no desconfío. Desde luego, la naturaleza del mineral creo que nos va a permitir, y estamos evaluando eso. Estamos orientados para ya arrancar desde ese punto, de ese modo, ¿no? Excelente. Bien, Pedro, yo creo que es muy provechoso lo que tú nos manifiestas. Espéranos unos minutos, vamos a escuchar al ingeniero Gustavo de la Torre, quien seguramente también nos va a comentar justamente esa experiencia en la toma de decisiones al momento del desarrollo de la aplicación de los revestimientos híbridos en estos molinos de las plantas concentradoras. Ingeniero Gustavo, ¿nos escucha? Sí, Víctor. Sí, Sí. bueno, buenas noches con todos. Buenas noches, ingeniero. Primero, sí, adelante. Sí, no, comentarles que el ingeniero se encuentra en una zona de trabajo y por eso está con baja señal de internet. Bueno, pero adelante, ingeniero. Muchas gracias. Primero, agradecerles para transmitir las experiencias en este evento que es muy importante para el sector en el que nos desempeñamos. Las felicitaciones a Víctor, que ha venido liderando este tipo de trabajo, y también a Pedro, que está liderando y viene liderando en molinos pues, de gran tamaño. Es muy importante, creo que alguien tiene que hacer el cambio. En el caso particular que me tocó liderar este cambio, la aplicación se hizo en una concentradora que procesa 21,000 toneladas por día. Se hizo en un equipo, en un molino primario. La verdad que yo había tenido muy mala experiencia hace muchos años en otra operación con molinos que, como acabé de escuchar a un oyente, que el forro de Hebe pues te afectaba, ¿no? Y es verdad, nos afectó y al mes tuvimos que cambiar. Sin embargo, las condiciones van cambiando. Y luego de haber tenido esa manera de pensar, lógicamente, hoy, al haber logrado el resultado, cambiaron pues, las expectativas y a futuro. Principalmente, creo que la necesidad te obliga en la búsqueda de una solución, muchas veces. Entonces, para quienes de repente han leído la fábula del monje, donde pues el monje le quita la vaquita al campesino y el campesino realmente toma un rumbo distinto. Es algo así en realidad en que nosotros en todo sector y principalmente hablando de nuestro sector de la planta concentradora se ha buscado pues soluciones temporales, ambiguas, y pasando a la tecnología e innovación es en donde se está encontrando los mejores resultados. Y en esta etapa es donde uno pues toma en base a un análisis de riesgos, el análisis principalmente el riesgo para el cliente, porque o para el quien trabajamos, perdón, no es tan fácil convencer primero cuando uno habla de las ventajas y desventajas de las decisiones que va a tomar. Ellos te piden principalmente que no va a haber un factor negativo, ¿no? O sea, no van a querer perder, en otras palabras. Pero sin embargo, haciendo un buen estudio, buscando de repente apoyo, como en este caso,
que se están involucrando muy bien algunos proveedores. Se logra convencer a la alta gerencia el riesgo para la compañía y riesgo para quien también toma o solicita la decisión del cambio, ¿no? Y también el paradigma es el principal factor que te dificulta, te cierra, te demora en el camino hacia la búsqueda de la solución. Sin ello, creo, es difícil conseguir nuevos resultados, porque te la estás jugando también, ¿no? Entonces, nosotros buscamos, porque también habían problemas que teníamos que resolver adicionalmente. Estoy hablando de que teníamos un molino de aproximadamente 60 años. La compañía de la que hicimos las pruebas no tiene 60 años, pero se instaló un molino de segunda, en otras palabras, porque teníamos que resolver varios problemas. El primero, daño en la junta de la tapa y del cilindro. Era un daño que prácticamente se estaba evaluando cambiar de molino ya. Teníamos el problema de duración de los forros. Los forros duraban 6, 7 meses. También había riesgo de accidentabilidad. Todas las compañías hoy están en la búsqueda de reducir los índices de accidentabilidad del personal. Y al no tener de repente un equipo enchaquetador, era alto el riesgo para este molino cuando trabajamos con forros de acero. Y principalmente el impacto económico, ¿no? Que era se tenía que reducir las horas de paradas por cambio de chaquetas y por los problemas que mencioné, ¿no? Y todo esto se suma pues a un mayor costo. Las pruebas se hicieron 3 años, no se hicieron pues de la noche a la mañana. Se probó varios proveedores, productos, y la verdad que fue duro porque en todos estos 3 años todo era el bajo tonelaje, la segregación de la carga, la rotura de las bombas, los ejes de las bombas, etcétera. Cada vez que sucedía eso, la mirada estaba en el que toma la decisión. Pero adelante, porque fue exitoso en realidad, ¿no? Porque logramos resultados, yo creo, muy importantes, no solamente para la empresa donde se hizo la prueba, sino a nivel nacional, y uno de ellos es pues hoy el cliente que está organizando este evento, que se está especializando y está innovando en otras operaciones, ¿no? Y para el que preguntó también a Víctor si se bajaba el peso, nosotros bajamos 50 toneladas de peso. Eso prácticamente nos alivió uno de nuestros problemas muy importantes. Y el trabajo ya bastante seguro para el trabajo que se hace manualmente en el cambio de chaqueta de los molinos, no porque no se tenía el enchaquetador automático, sino que las condiciones de crecimiento de la operación, que fue diseñada para arrancar con 5.000 toneladas, teníamos que, hacer espacio para ir creciendo. Entonces, no había cómo acomodar el enchaquetador. Se logró también bajar lógicamente el tiempo de duración de los forros, que era otro de los principales problemas, y algunos beneficios que ya conocen, ¿no? La reducción del sonido, reducción del consumo de energía,
Y bueno, en realidad me siento satisfecho, seguro como también lo es Víctor, que estuvo muy de cerca. Inclusive tuvimos que muchas veces reemplazar algunas piezas, en fin, es un trabajo largo, como les menciono, de 3 años y no se puede resumir en algunos minutos. Fue duro, pero fue exitoso. Muchas gracias a todos los oyentes. Si hubiera alguna pregunta, estamos llanos por intermedio de Víctor. Y solo de ese modo creo vamos a lograr los objetivos que todavía persisten en el sector minero. Muchas gracias nuevamente. Muchas gracias, Gustavo. Realmente motivadoras tus palabras, al igual que lo mencionaba Pedro, ¿no? Las referencias de Pedro y Gustavo son muy palpables en la industria. Aquellos que seguimos el desarrollo de estas tecnologías, el molino SA que mencionaba Pedro fue el primero en ser revestido, el primer molino de esa agresividad que sea revestido el 100% de lidars híbridos, ¿no? En el caso de Gustavo, la primera prueba a gran escala de un molino primario con revestimientos híbridos cuando habían todos los tabúes de su aplicación hace algunos años atrás, ¿no? Hoy por hoy la tendencia de estos productos crece y pensamos que el punto de quiebre para los molinos AB40 es justamente lo que hemos podido también resumir en esta corta presentación, que es ya pasar de no solamente hablar de un nuevo material resistente, 6 meses, 15 o 18 millones de toneladas procesadas, sino con una posibilidad de una sujeción externa que dure ese mismo periodo y que ofrezca una alternativa de ventajas a los usuarios. Nuevamente, muchísimas gracias a Pedro y a Gustavo y Miluska en representación del grupo de la revista Energiminas. Muchísimas gracias por darnos el espacio a exponer, en el caso de TEGA, lo que desarrollamos en nuestro centro de innovación y tenemos la posibilidad de aplicar en algunas operaciones mineras. Esperemos que muchas más a futuro, porque de eso también depende de los avances en la tecnología, y el reconocimiento a Pedro y a Gustavo por esa toma de decisión en esos momentos críticos cuando les ha tocado tener que desarrollar estas tecnologías en sus operaciones. Por mi parte, si hubiera más consultas, están los contactos, están las comunicaciones en las redes y gustosos de poder atenderlos. Muchísimas gracias, Víctor. Gracias por la interesante exposición y también gracias a los ingenieros Pedro Paucar y Gustavo de la Torre por compartir su experiencia. Antes de retirarnos, queremos agradecerles a todos los asistentes por su participación, por sus preguntas, indicarles que este evento es un esfuerzo de TEGA Industries, empresa especialista en soluciones para revestimientos de molinos que brinda a los clientes mayor productividad, resistencia a la abrasión y menor tasa de desgaste. Muchas gracias nuevamente a todos por acompañarnos y será hasta una siguiente oportunidad. Nosotros seguiremos difundiendo este tipo de temas, de tecnologías, a través de la revista Energiminas. Muchísimas gracias. Muchas gracias.